Prepárate para una inmersión en un misterio que nos lleva a las profundidades del mar Egeo. A un tiempo en que las galeras romanas surcaban las olas. Imagínate que eres un buzo de esponjas en 1900, explorando un antiguo naufragio cerca de la isla de Anticitera. Y entre los tesoros del pasado emerge algo inesperado, una masa corroída de bronce con engranajes, como si un reloj hubiera sido devorado por el tiempo. Ese hallazgo casual abriría una ventana a un conocimiento que creíamos perdido. Lo que parecía un montón de chatarra era en realidad una máquina compleja. El mecanismo de Anticitera, un artefacto que desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua. Es fascinante, ¿verdad? No es solo un objeto antiguo, es una máquina con engranajes ideales. ¿Qué hacía un dispositivo tan sofisticado en un barco romano? Hay quien cree que el mecanismo formaba parte de un botín, que se transportaba desde Rodas a Roma, para una celebración en honor a Julio César. Pero su presencia en ese barco sigue siendo un enigma. Vale, empecemos por el principio. Es exactamente este mecanismo de Anticitera. Es una compleja red de engranajes de bronce, tan intrincada que ha llevado décadas descifrar su funcionamiento. Imagina un antiguo ordenador astronómico, una máquina que podía predecir las posiciones del Sol, la Luna e incluso los planetas. Un momento. Estás diciendo que los antiguos griegos tenían una computadora. Eso reescribe lo que queríamos saber sobre sus capacidades, ¿no? Totalmente. Este dispositivo nos obliga a reconsiderar la historia de la tecnología. Piensa en esto. El uso de engranajes diferenciales en el mecanismo es tan avanzado que no se volvería a ver hasta 1500 años después. Es increíble. ¿Cómo sabemos que era capaz de predecir los movimientos celestiales? Descifrar un artefacto de hace más de 2000 años debe ser como resolver un jeroglífico. Los primeros estudios, realizados por Derek de Sola Price, revelaron su complejidad. Pero la tecnología moderna, como la tomografía 3D, ha permitido a los investigadores mirar dentro del mecanismo, reconstruyendo virtualmente sus piezas faltantes y descifrando las inscripciones ocultas. Entonces, ¿qué revelaron esos estudios? Resultó que el mecanismo de Anticitera no solo rastreaba el Sol y la Luna, sino que también modelaba los movimientos de planetas como Mercurio y Venus. Imagina, una máquina que te muestra el baile de los planetas en el cielo. Impresionante. Pero, ¿cómo sabemos cómo funcionaba? ¿Tenía algún tipo de manual de instrucciones? De hecho, sí. Gracias a los avances en la tecnología de imágenes, se ha podido descifrar lo que parece ser un manual de usuario. Este manual no solo describe cómo usar el dispositivo, sino que también ofrece información detallada sobre los movimientos de los planetas. Incluso menciona lugares geográficos como Hispania. Hispania, nuestra península. Eso amplía el alcance de este objeto, ¿no? Ya no es solo un instrumento astronómico, sino una ventana a la vida cotidiana, a la geografía del mundo antiguo. Exacto. Y aún hay más. El manual menciona un ciclo de exeligmos. Este ciclo de 54 años se acerca sospechosamente al tiempo transcurrido entre los antiguos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. ¿Podría haber una conexión entre este antiguo ordenador y los Juegos? Esto es cada vez más intrigante. Algunos investigadores creen que sí. El mecanismo tiene marcas relacionadas con los juegos y podía rastrear con precisión los ciclos de tiempo relevantes para su programación. Estás diciendo que esta máquina, además de predecir eclipses y los movimientos de los planetas, también podría haber servido para programar los Juegos Olímpicos. Eso lo convierte en algo más que un simple instrumento científico, ¿no? Quizá el mecanismo de Anticitera no era solo una herramienta para comprender el cosmos, sino también para conectar el cielo con la tierra, lo divino con lo humano. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo encaja este nivel de sofisticación tecnológica con lo que sabemos de la antigua Grecia? Nos estamos perdiendo una parte importante de la historia. Esa es una pregunta que exploraremos en la próxima parte de nuestro viaje. Te esperamos para desentrañar más secretos del mecanismo de Anticitera. Retomando nuestra inmersión en el misterio del mecanismo de Anticitera, nos adentramos ahora en la mente de sus creadores. ¿Cómo concibieron una máquina tan compleja, tan adelantada a su tiempo? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Intentemos visualizar la construcción del mecanismo. La tecnología que emplearon. ¿Qué sabemos de eso? Los fragmentos que conservamos están fabricados en bronce, un material resistente y duradero. Pero lo que realmente impresiona es la precisión de los engranajes. Algunos son tan pequeños como una semilla. Imagina la destreza necesaria para crearlos, hace más de 2 milenios. Es asombroso. ¿Cuántos engranajes componían el mecanismo? Aunque no está completo, las reconstrucciones sugieren que tenía más de 30, cada uno con una función específica. Y aquí viene lo más fascinante: el uso de engranajes diferenciales. Engranajes diferenciales. Suena complicado. Imagina 2 ruedas girando a velocidades distintas. Ahora imagina una tercera rueda conectada a ambas, que compensa la diferencia de movimiento. Eso es lo que hace un engranaje diferencial.
Y el mecanismo de Anticitera los usaba para simular los complejos movimientos de los astros. O sea que gracias a estos engranajes, la máquina podía recrear el movimiento del Sol, la Luna, los planetas. Como una especie de planetario mecánico. Exacto. Y lo más sorprendente es que este tipo de engranajes no se volverían a ver en Europa hasta el Renacimiento, más de 1500 años después. Es una prueba de la avanzada tecnología que poseían los antiguos griegos. Pero, ¿quién fue el genio que lo creó? ¿Tenemos algún nombre? Esa es otra de las grandes incógnitas. Su origen sigue siendo un misterio, aunque hay algunas teorías. Algunos historiadores apuntan a Posidonio Epamea, un filósofo y astrónomo que vivió en Rodas cerca del lugar del hallazgo. Y este Posidonio tenía conocimientos de mecánica. Posidonio era conocido por su sabiduría en astronomía, matemáticas y mecánica. Se dice que construyó un modelo del sistema solar que reproducía los movimientos de los astros. Parece un candidato plausible. Hay otros posibles creadores. Otra teoría apunta a Hiparco de Nicea, considerado el padre de la astronomía matemática. Sus avances en la comprensión del movimiento de los astros podrían estar reflejados en el mecanismo de Anticitera. Dos mentes brillantes, sin duda. ¿Hay alguna evidencia que nos incline hacia uno u otro? Es difícil de decir. Algunos estudios del lenguaje y la terminología de las inscripciones sugieren una conexión con la Escuela de Astronomía de Rodas, lo que daría más peso a la teoría de Posidonio. Pero Hiparco también fue un astrónomo excepcional. Es posible que ambos estuvieran involucrados en su creación. Es una posibilidad intrigante. Quizás el mecanismo de Anticitera no fue obra de una solamente, sino el fruto de la colaboración entre varios genios de la época. Una colaboración que dio lugar a una obra maestra de la tecnología antigua. Pero surge una nueva pregunta. Si los antiguos griegos poseían la tecnología para crear el mecanismo de Anticitera, ¿por qué no se han encontrado más artefactos similares? ¿Fue una creación única o hubo otros mecanismos que se perdieron en el tiempo? Esa es una pregunta que nos lleva al corazón del misterio. ¿Fue el mecanismo de Anticitera un destello aislado de genialidad o formaba parte de una tradición tecnológica más amplia? En la próxima parte de nuestro viaje exploraremos las teorías sobre la existencia de otros mecanismos similares y el legado del mecanismo de Anticitera en la historia de la ciencia. Retomamos nuestra inmersión en el enigma del mecanismo de Anticitera. Con una pregunta que nos ronda la cabeza, ¿fue una obra única, un destello de ingenio en la oscuridad, o existieron otros mecanismos como este que el tiempo ha devorado? Es una pregunta que ha intrigado a historiadores y científicos durante décadas. Si los antiguos griegos tenían el conocimiento para crear el mecanismo de Anticitera, ¿por qué no hemos encontrado más artefactos similares? ¿Fue una joya solitaria o la punta de un iceberg tecnológico? Exacto. Es como si hubiéramos encontrado una pieza de un rompecabezas. Fascinante. Pero nos falta el resto de la imagen. ¿Qué teorías se barajan sobre la existencia de otros mecanismos? Hay diversas perspectivas. Algunos expertos creen que el mecanismo de Anticitera fue una creación excepcional, un producto único de un genio individual o de una escuela de pensamiento específica. Quizás fue un prototipo o una idea brillante que no llegó a ser reproducida a gran escala. Es una posibilidad, claro. Pero me resisto a pensar que una civilización capaz de concebir tal maravilla se limitara a un solo ejemplar. Hay otras teorías que exploren la posibilidad de una tecnología más extendida. Sí. Hay otra teoría fascinante que sugiere que el mecanismo de Anticitera no era un objeto aislado, sino parte de una tradición tecnológica más amplia de la que solo nos han llegado fragmentos. Piensa en los relatos de autómatas, relojes de agua complejos y mecanismos teatrales que simulaban el movimiento de los astros. Esos indicios nos hablan de un mundo antiguo mucho más avanzado tecnológicamente de lo que imaginábamos. Es una idea emocionante. Imagina un teatro griego, con un cielo estrellado artificial, con planetas moviéndose con precisión. Sería un espectáculo inolvidable. Sin duda. Aunque no hemos encontrado artefactos tan complejos como el mecanismo de Anticitera, hay pistas que sugieren que no era una pieza única. Pero si existieron otros mecanismos, ¿por qué se perdieron? ¿Qué factores pudieron contribuir a esa amnesia tecnológica? La fragilidad de los materiales es un factor clave. Muchos de estos mecanismos se construían con madera o bronce, materiales susceptibles a la corrosión, al fuego, al simple paso del tiempo. 2000 años son un periodo muy largo, incluso para los objetos más resistentes. Claro, el tiempo es implacable. Pero quizás también influyó la forma en que se transmitía el conocimiento. Exacto. Es posible que esos saberes se guardaran en círculos reducidos, de maestro a aprendiz, y que con la caída de imperios o el cambio de intereses, esas líneas de transmisión se rompieran. Es una tragedia pensar en la cantidad de conocimiento que pudo perderse de esa manera. Una pérdida irreparable. Pero al menos nos queda el mecanismo de Anticitera, ¿no? Un legado invaluable que nos conecta con ese pasado tecnológico.
y nos invita a reflexionar sobre las capacidades de las antiguas civilizaciones. Totalmente. El mecanismo de Anticitera no solo nos muestra la destreza técnica de los antiguos griegos, sino que también nos habla de su visión del mundo, de su fascinación por el cosmos, de su deseo de comprender los misterios del universo. Y esa curiosidad, ese afán por descubrir, es algo que nos sigue inspirando hoy en día. El mecanismo de Anticitera es un recordatorio de que la ciencia y la tecnología son una aventura sin fin, una búsqueda constante que nos impulsa a superar los límites de lo posible. Exacto. Y quién sabe, quizás en el futuro encontremos más piezas de este rompecabezas, más mecanismos de Anticitera que nos revelen la verdadera magnitud de la tecnología antigua. Sería un descubrimiento asombroso. Mientras tanto, nos queda la satisfacción de haber explorado este enigma, de habernos adentrado en los misterios del pasado. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del mecanismo de Anticitera. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Esperamos haberte inspirado a seguir explorando los secretos de la historia y la tecnología. Hasta la próxima.